Bien, buenas tardes. Uno de los elementos importantes del álgebra lineal son las matrices. Entonces, en algunas clases yo voy a desglosar un poco todas sus propiedades, definiciones y algunos teoremas esenciales que cumplen las matrices. Ya dentro de esto, eh, un primer elemento que es lo que aparece ahí, son la definición, que son los preliminares para entender el concepto de matriz. Entonces, una matriz, tal como señalo aquí, es un arreglo, ¿cierto? En ese arreglo uno puede considerar los elementos como números o funciones que están dispuestos, ¿cierto? En lo que se denominan las filas, que son los ordenamientos horizontales, y los verticales, que son los columnas. Así, antiguamente también a la fila usualmente se le denominaban reglones, aunque es un término que no se usa mucho en la actualidad. ¿Ya? Así que, por ejemplo, una matriz nosotros podríamos pensar en algo de esta forma, que fuese el 1, 2, el 3, por ejemplo, y el menos 4. ¿Sí? O bien podemos considerar una matriz que tuviésemos el x, el e a la x, el 1, el menos pi, es decir, donde los elementos también puedan ser funciones. Entonces, en general, uno tiende a comprender que acá uno va a distinguir en los coeficientes que se van a denotar cuando es una posición genérica como a sub i j, donde en este caso el i, siempre el primer elemento, indica la posición de la fila y el j representa la posición de la columna. Es decir, acá en este elemento nosotros podíamos distinguir como este un elemento genérico que está en la posición fila 1, columna 1, ya que sería el 1. A su vez, acá estaría el de la posición fila 1, columna 2, que en este caso sería el menos 2, ¿ya? Por eso que ahí aparece genéricamente una matriz, es decir, tal como lo indiqué, ¿cierto? Acá tendríamos desde i igual 1, ¿cierto? Hasta m, que sería el número de filas, por el número de columnas, que observen no tienen por qué ser el mismo, es decir, no tienen por qué tener una matriz el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿ya? Usualmente esto tiene una notación, ya tiene una notación que se denota la matriz a veces indicando acá lo que se va a denominar el orden, y el orden se va a referir al número de filas por el número de columnas de la matriz, ¿ya? O bien se denota la posición del elemento genérico, indicando el orden, o bien la matriz respetando el orden m por n. Ahora, usualmente cuando las matrices tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, solamente se indica como a su n, si fuese el caso de que usted tiene el mismo número de filas y columnas. Observe que también el hablar del elemento de la matriz es porque uno podría describir una matriz, por ejemplo, así, como i más j, por ejemplo, y acá que fuese de 2 por 2. Entonces uno tendría que pensar en una matriz cuadrada donde el elemento que está representado cada posición de la matriz, el a y j, vendría dado por, entre comillas, la fórmula i más j. Es decir, esa matriz para nosotros sería, si estoy en la posición que corresponde acá, que es la posición a sub 1, 1, entonces si esta fuese la fórmula, sería acá 1 más 1. Después acá tendríamos la posición a sub 1, 2, ¿cierto? Donde indicaríamos como el i es 1, sería 1 más 2. Después tendríamos el de la posición 2, 1, y el de la posición 2, 1 sería, ¿cierto? 2 más 1. Y el caso de la posición fila 2, columna 2, en este caso sería 2 más 2. ¿Ya? Así que, en rigor, la matriz que representaríamos nosotros como I más J de orden 2 o de orden 2 por 2 sería la matriz 2, 3, 3 y 4. Acá en el ejemplo, usted tiene ahí, ¿cierto? Que esta es una matriz, ¿cierto? Y acá se pregunta el orden de la matriz. Entonces usted acá tiene una fila, dos filas, tres filas, una columna, dos columnas. Así que el orden de la matriz, que usualmente se anota ahí rodeada, va a ser
3 por 2. Después yo le pregunto aquí cuál es el elemento que está el elemento que está en la fila 1 y la columna 2. Entonces vamos a la primera fila y vamos a la segunda columna. Entonces el elemento que está en la posición 1, 2, en este caso viene siendo el número 2. A su vez, el que está en la posición en la fila 2, columna 1, voy a la primera fila, ¿cierto? Voy a la segunda fila y primera columna, entonces el 3. Así que la, en este caso 2, 1, sería el 3. Una serie de términos especiales tienen las matrices dentro de este lenguaje. Y el primero es hablar a veces de la matriz fila, y la matriz fila se refiere cuando usted tiene una matriz que tiene una fila, ¿cierto?, por n columna, ¿ya? Y en el caso de la matriz columna es cuando usted tiene una columna, ¿cierto? Una sola columna. La matriz cuadrada, ahí hay dos ejemplos, y en el caso de la matriz cuadrada es cuando usted tiene una matriz que tiene igual el número de filas y el número de columnas. Observe que esta matriz es de orden 3 por 3, pero como es cuadrada usualmente se habla de una matriz de orden 3, así que si fuese la matriz A, sería una matriz de orden 3 solamente, ¿ya? Cuando no es cuadrada la matriz va a ser rectangular, es decir, no va a tener el número, igual número de filas que igual número de columnas, y a su vez se suele también hablar de lo que es la matriz nula. La matriz nula acá va a ser las veces del neutro para la suma. Entonces, usted tiene que la matriz es una matriz que todos sus coeficientes, en este caso, son 0. Ya, también se señala el orden muchas veces, sobre todo cuando el problema es más genérico. Entonces, en este caso, esta matriz sería un 0 de orden 2, porque es una matriz nula que tiene 2 filas y 2 columnas. Si usted quisiese hablar de la matriz de 0 de orden 3, estaría hablando, por ejemplo, de una matriz, ¿cierto?, con 3 ceros en las 3 filas y en las 3 columnas, ¿ya? Dentro de este lenguaje nuevo que nosotros tenemos que aprender, uno muy importante es hablar de la matriz diagonal. La matriz diagonal, cuando uno no señale específicamente a qué diagonal se refiere, si principal o secundaria, se entiende que es la matriz diagonal principal. Y la diagonal principal de una matriz A consiste de las componentes de la matriz que permanecen en la posición 1, 1, en la posición 2, hasta la posición n. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la matriz 1, 2, 3, 4, observe que esto solamente es una definición para matriz cuadrada, entonces uno hablaría que la diagonal principal estaría formada en este caso por el 1 y el 4, y la diagonal secundaria consiste en las componentes que están en n1 hasta 1n. Así que la diagonal secundaria estaríamos hablando en este caso del formado por el 2 y el 3. ¿Ya? Y una matriz cuyo cuadrada, en el cual los elementos de la diagonal fuera de la diagonal son todos nulos, es lo que se llama una matriz diagonal. Así que un ejemplo de una matriz diagonal podría ser el 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿ya? Es decir, fuera de la diagonal, todos los elementos que están ahí son elementos nulos. Observe que yo coloqué un 0 acá porque en realidad no habla sobre la diagonal, sino que solamente los elementos que están fuera de la diagonal. También nosotros hablamos de lo que es la matriz identidad. La matriz identidad va a ser el caso del elemento neutro, en este caso, para la multiplicación, cuando nosotros tengamos una multiplicación sobre las matrices. Y la matriz identidad, que tiene también una forma particular de denotarla, que es como una I mayúscula sub n, es una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal son todos iguales a 0 y fuera de la diagonal son todos 0. Así que si nosotros quisiésemos hablar de la identidad, por ejemplo, de orden 2, estaríamos pensando en la matriz cuadrada de esta forma. Es decir, que en la diagonal principal sus elementos son 1. Si usted quiere hablar de la matriz de identidad de orden 3, entonces nos referimos a la matriz de esta forma. ¿Ya? También acá
yo agregué lo que es la matriz opuesta. Y la matriz opuesta de una matriz A sub ij, que se denota como menos A, corresponde a la matriz donde nosotros cambiamos los signos de cada coeficiente. Así que si usted tuviese la matriz formada por el 1, 2, 3 y menos 4, y esta es la matriz A, entonces el opuesto de esa matriz es la matriz formada por el menos 1, menos 2, menos 3 y 4. ¿Ya? También, a pesar de que es mucho más importante en un curso de ecuaciones diferenciales, cuando uno está trabajando con sistemas de ecuaciones, es hablar de la traza de la matriz. La traza de la matriz se refiere a sumar los elementos de la diagonal, obviamente sobre una matriz cuadrada. Entonces, si yo quiero hablar de la traza de esta matriz, la traza de A, voy a hablar del 1 sumado con el menos 4. Es decir, la traza en este caso corresponde a menos 3. Así que sumar solamente los elementos de la diagonal. ¿Ya? También dos definiciones que acompañan son lo que se llama una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. Una matriz triangular superior es cuando todos los elementos bajo la diagonal principal son 0. Entonces usted debe pensar en una matriz de esta forma. 1, 2, por ejemplo, 3, y acá un 0, es decir, bajo la diagonal, nosotros tenemos 0, así que podríamos pensar, por ejemplo, en 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 0. Entonces, de nuevo, bajo la diagonal, nosotros tenemos que la matriz tiene elementos nulos, por lo tanto es una matriz que se llama triangular superior, y en el caso de la matriz triangular inferior, sería algo así. Tengo el 3 acá, el 2, y el elemento que está sobre la diagonal es el elemento nulo. Así que acá uno tendría el 1, 2, 3. El 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Y acá entonces tendría 0, ¿cierto? La transpuesta de una matriz se define sobre una matriz cualquiera, no tiene por qué ser cuadrada. Observe que esta es una matriz que yo considero acá de m por n. Y la transpuesta de una matriz que se señala con una t, observe lo que hace. El elemento que está en la posición 1, 2, ahora va a pasar a la posición 2, 1. Por lo tanto, la matriz transpuesta lo que hace es permutar la fila tal como dice acá con la columna. Ahora, usted debe darse cuenta que los elementos que quedan fijos van a ser los elementos que están en la diagonal. ¿Sí? Así que si nosotros tenemos la matriz que fuese 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces tenemos la matriz A, entonces la matriz transpuesta de A. Hay elementos que a nosotros nos van a quedar fijos, como son el 1 y el 4, porque está en la posición 1, 1, y el 4 porque está en la posición 2, 2. Entonces acá nos va a quedar el 1 y el 4, ¿cierto? Pero ahora, como esta era una matriz que tenía 3 filas por 2 columnas, la transpuesta a nosotros nos va a quedar de 2 filas por 3 columnas. El elemento que ahora estaba en la posición 1, 2, que era el 2, ahora va a pasar a la posición 2, 1. El 3 ahora pasa, ¿cierto?, a la posición 1, 2. Nos queda el 5 y nos queda el 6. ¿Sí? Así que eso para nosotros sería la transpuesta. Dos matrices especiales que se utilizan bastante son los que se denominan las matrices simétricas y las matrices antisimétricas. Observe que la matriz simétrica es una matriz tal que cumple que es igual a su transpuesta. Y en el caso de la matriz antisimétrica es una matriz que es igual a menos su transpuesta. Ahora, si estudiamos la matriz simétrica en detalle, por ejemplo la matriz de 2 por 2, nosotros podríamos pensar en una matriz A, B, C y D. Observe que las matrices eran definiciones sobre matrices cuadradas. Le hacemos la transpuesta. Entonces acá el A y el D van a quedar fijos. El C, ¿cierto?, va a parar acá y el B va a parar ahí. Entonces, para que esta matriz original sea igual a la matriz A, B, C y D,
tienen que pasar las siguientes cosas. La diagonal no importa mucho porque la diagonal queda fija, ¿sí? Pero el C va a tener que ser igual a B. Lo mismo en el caso de acá, que nos queda el B igual a C. Es decir, esta condición, que C en este caso C igual a B, hace que una matriz, por ejemplo, simétrica, pudiese ser la matriz 1, 2, 2, 3. Hacemos la transpuesta, ¿cierto? Y nos queda la misma matriz. Y la matriz antisimétrica es más particular aún, porque para la matriz antisimétrica nosotros debemos tener que la transpuesta tiene que ser igual a menos la matriz. Vamos a hacerlo de nuevo con el caso 2 por 2. Entonces tendríamos A, B, C y D. Hacemos la transpuesta y nos va a quedar entonces A, C, B y D. Y esta, para que sea menos la matriz original, tendría que ser igual a menos A, menos B, menos C y menos D. Observa ahí las condiciones que nos van saliendo. Por un lado nos va quedando de que la A tiene que ser igual a menos A, lo que significa que 2A sea igual a 0, por lo tanto la A igual a 0. Nos aparece que el C tiene que ser igual a menos B, misma condición que aparece acá. Bueno, y que D tiene que ser igual a menos D, lo que significa que el D tiene que ser igual a 0. Así que si queremos pensar en una matriz antisimétrica, el caso 2 por 2, estaríamos pensando en una matriz de la forma 0, 1, menos 1 y 0. Es decir, donde los elementos de la diagonal son 0 y el elemento de cada elemento de la posición A sub nm es menos el elemento A sub mn. Así que este sería un ejemplo de una matriz antisimétrica. De hecho, si nosotros hacemos la transpuesta, nos va a quedar 0, 0, menos 1, 1, que es lo mismo que menos 0, 1, menos 1 y 0. Esta condición usted la puede generalizar por inducción, donde usted se va a percatar, ¿cierto?, que tiene la misma forma, es decir, una matriz simétrica, en el caso 3 por 3, estaríamos pensando en que A simétrica, una matriz de la forma, por ejemplo, 1, 2, 3, acá tendría que ir un 2, acá un 3, ¿cierto? 4, y si este fuese 5, acá tendría que ir un 5, y acá un 6, y en el caso de la matriz antisimétrica, si A es antisimétrica, entonces estaríamos pensando en una matriz que tiene en la diagonal principal puro 0, y si acá viene un 2, acá va a tener que ser un menos 2, si acá viniese un menos pi, acá va a tener que ir pi, y si acá va a ir un 1, acá va a tener que ir un menos 1. Tenemos en el caso de considerar la igualdad de matrices, que es un elemento que también hay que agregar, y es una definición que nos va a permitir comparar matrices, ¿ya? Y lo primero es que tienen que pensar ustedes que las matrices para ser iguales tienen que ser del mismo tamaño, en realidad yo me refiero al mismo orden, y además componente a componente tienen que ser iguales, ¿ya? A su vez, existen dos operaciones esenciales sobre las matrices. Una de ellas es la suma de matrices, ¿ya? Y la suma de matrices, a su vez también la multiplicación por escalar. Observe que la definición tiene que ver con lo siguiente. Dadas dos matrices, observe que tienen que tener armas del mismo orden, es decir, las dos de orden m por n. Entonces la suma de la matriz A y la matriz B va a ser, si usted observa, sumar las matrices componente a componente. Vale decir que si usted quiere sumar la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 y quiere sumarle la matriz 0, menos 1, 2, 3, 1 y 1, entonces en este caso lo podemos hacer porque ambas matrices son, en este caso, de 3 filas por 2 columnas y lo que hacemos es sumar componente a componente. Entonces acá nos va a quedar 1 más 0 que es 1, 2 menos 1 que es 1, 3 y 2 que son 5, 4 y 3 que sería 7, 5 y 1 que sería 6, y 6 y 1 que sería 7. Es decir, la suma en este caso es un elemento que es componente a componente. Y a su vez también tenemos definida la multiplicación por escalar. La palabra escalar en matemática es un elemento que proviene de un cuerpo.
Por lo tanto, usted tiene varios cuerpos que conoce, entre ellos los números racionales, los números reales, los números complejos. Así que el escalar estamos pensando que es un elemento tomado de un cuerpo. ¿Ya? Y la gracia que tiene es que el escalar, si usted observa, lo que hace es multiplicar elemento a elemento cada componente de la matriz. Es decir, que si nosotros tenemos la matriz 1, 2, 3, 4 y la multiplicamos por el escalar 3, entonces nos va a quedar 3 por 1 que es 3, 3 por 2 que es 6, 3 por 3 que es 9 y 3 por 4 que es 12. ¿Ya? Tal vez se me fue a mencionar un poco la importancia que tiene la suma de matrices y la multiplicación por escalar, es que nos van a permitir más adelante trabajar las matrices como un elemento de un espacio vectorial. Porque un espacio vectorial tiene la gracia de que cumple estas dos condiciones, que la suma de los elementos la separa, ¿cierto? Y además la multiplicación por escalar, ¿sí? Y un elemento que es interesante asociar a las matrices es lo que se denomina la multiplicación de matrices, ¿ya? Las matrices también tienen un concepto que usted puede buscar ahí, que es un concepto geométrico. Entonces, la multiplicación de matrices proviene de lo que se denomina el producto punto, ¿ya? Y el producto punto, para nosotros, es un producto que ocurre sobre Rn, y tiene la gracia que está asociado a lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que queremos multiplicar el vector 1, 2, 3, vamos a marcar como un producto especial, por 1, 2, menos 1, entonces la definición del producto, en este caso del producto punto, es que usted hace la transpuesta del primer elemento, es decir, nos va a quedar 1, 2, 3, multiplicado por 1, 2, menos 1. Y la definición de este producto punto es de la siguiente forma. Es un 1 por 1 más un 2 por 2, que sería el segundo componente, más 3 por menos 1. Y esto nos da un escalar, ya que tiene cierta significancia relacionada con el ángulo entre vectores, que también uno lo va a ver más adelante. Ahora, la importancia acá de poder hacer esta definición del producto punto nos va a permitir a nosotros considerar el producto matricial. Porque observa acá que nosotros tenemos 3 elementos y la única posibilidad de poder hacer este producto es que yo también acá tenga 3. Por lo tanto, ahí uno lo que puede darse cuenta es que en este caso, entonces uno lo que se puede percatar es que en este caso la única forma de poder hacer este producto es que el número en este caso de columnas del primer vector sea igual al número de filas del segundo visto de forma matricial. Por lo tanto, acá yo voy a poder hacer este producto si lo asocio cada elemento del producto punto como un elemento en la matriz. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener lo mismo que tenía acá abajo, ¿cierto? Es decir, un vector con 3 componentes y acá también. Por lo tanto, acá yo voy a poder definir un producto porque el producto lo voy a hacer esta fila por esta columna. A su vez, por ejemplo, si quiero multiplicar esa con esa, también en este ordenamiento va a tener sentido porque el número de columnas de la primera, ¿cierto? Es igual al número de filas de la segunda. Y el resto es ordenar en cada componente un elemento del producto punto. Por eso que acá, una vez que uno realiza el producto matricial, esta matriz que se obtiene va a ser siempre la fila, cada componente va a ser la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la matriz completa, en la matriz completa, ¿usted qué es lo que tiene? Tiene que, si consideramos acá que la primera matriz que uno va a utilizar es de orden m por n, entonces necesariamente la que yo voy a tener que multiplicar va a ser del orden n para que coincidan la fila con la columna por p por el número de elementos que yo tengo, así que el resultante va a ser una matriz de orden n por p en donde deben coincidir las columnas de la primera con el número de filas de la segunda matriz. ¿Ya? Bien, en el caso de
acá está el ejemplo nuevamente copiado. Entonces nosotros podríamos hacer esta multiplicación porque esta matriz, su orden viene siendo 2 filas por 3 columnas. Y la de acá, ¿cierto? Tiene 3 filas, ¿cierto? Por 4 columnas. Así que como este elemento coincide, entonces nosotros lo podemos multiplicar. Y el resultante va a ser una matriz de 2 filas por 4 columnas, donde cada componente va a estar dada, ¿cierto? Por multiplicar la fila por la respectiva columna de la segunda matriz. Así que si quisiésemos hablar por separado, nuestro C11, que va a ser el primer elemento de la matriz resultante, va a ser 2, 0, menos 3 por 7, 2, menos 3. Y eso nos va a quedar 2 por 7, ¿cierto? Más 0 por 2, más menos 3 por menos 3. Así que esto va a ser 14, ¿cierto? Más 9, que sería en este caso 23. Ya, es decir, cada elemento de la matriz que nosotros vamos a construir del producto, entonces acá va a ir un 23, que va a ser producto de multiplicar la fila con la primera columna. Segundo, el segundo elemento, entonces ahora va a estar dado por tomar la primera fila y multiplicarla por la segunda columna. Y ese va a ser el elemento resultante que nos va a dar acá. Es decir, va a ser 2 por menos 1 más 0 por 5 más menos 3 por 1. Ese sería nuestro segundo elemento. ¿Ya? Después tendríamos nosotros, ¿cierto?, que multiplicar el tercer elemento. Y el tercer elemento sería para nosotros tomar ahora nuevamente la primera fila por el tercer elemento, por la tercera columna. Así que nos va a quedar acá 2 por 4 más 0 por 0 más menos 3 por 2. Y ahí nos queda un elemento que usted realiza y a su vez acá en la segunda posición de la segunda fila nosotros tendríamos que hacer el producto entre la fila y la primera columna. Así que eso nos va a quedar 4 por 7 más 1 por 2 más 5 por menos 3 más los elementos que vendrían en las posiciones indicadas. ¿Ya? Bueno, el problema de empezar a multiplicar o todo lo que viene va a ser parte de los videos que yo espero realizar en continuación de este. Y ahí explotar ya todas estas definiciones, que si bien es cierto son muchas definiciones nuevas, son parte de un lenguaje nuevo, porque las matrices tienen un lenguaje especial que hay que conocerlo para poder empezar a trabajar con la operatoria sobre matrices. Así que eso. Gracias.